Eh, Muy bien, ya se está empezando a grabar. Este, por ahí, licenciada Adriana, bienvenida. Qué gusto tenerla en la sala. Las demás personas no sé quiénes son, pero bienvenidos también a esta clase que vamos a tener virtual. Buenas noches, licenciada Adriana. Tiempo sin verla, sin saber. Ok, son Hola, buenas alumnas de... noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, igual. Gusto de verte. Por ahí hay unas alumnas del IEPA Macuspana que están conectadas. Ok, no sabía, pero bienvenidas por ahí. Sí, gracias. Bien, bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Pablo Alcoy de la Cruz. Soy licenciado en psicología clínica, técnico de atención médica prehospitalaria, egresado de la primera generación del Instituto Especializado en Primeros Auxilios. Tengo pues algunos cursos tanto como del Stop de Blick, soy instructor del curso del Stop de Blick, instructor a nivel nacional también, certificado para reconocer, operador de vehículos de emergencia, técnico en rescate de operaciones con cuerdas y algunos cursos como el BLS, soporte vital básico, ACLS, soporte vital avanzado. Acabo de culminar un diplomado en pediatría, en atención al pediátrico, un diplomado que también tengo en emergencias y un curso que se llama Pit Cruz y otro que se llama el ETLS, ¿sale? Entonces son esos cursos que me han estado acompañando durante la trayectoria de lo que hemos estado en este ámbito de atención prehospitalaria. Bueno, hoy vamos a ver el tema de el manejo de la ventilación y el tratamiento. Vamos a empezar preguntando a los alumnos del Instituto de Comalcalco, que fui muy claro dentro del grupo lo que quería para el día de hoy, que leyeran, que me pudieran compartir qué pudieron leer sobre el tema de hoy, para que seamos brevemente y vayamos anotando igual las participaciones de las lecturas que van haciendo durante la semana. Entonces, por ahí, no sé quién quiere empezar, quién quiere comentar lo que leyó. Era sobre la hipoxemia, ¿no, profe? ¿Ok? Dice que es un nivel bajo de oxígeno presencialmente en la sangre o en las arterias y que es un indicador de que no está llegando oxígeno a las células ni a los órganos. Ok, Jeremia, muy bien. Yo, Ok, Catillo, dale. bueno, la hipoxia, pues la hipoxia es una deficiencia de oxígeno a nivel celular y tisular y hipoxemia indica la presencia de algo en la sangre o se refiere a una condición sanguínea. Es decir, lo que puede hacer la diferencia, como dijo usted, es que pues hipoxia está hablando de deficiencia a nivel de los tejidos. Entonces, en terminología médica, el sufijo emia, que sería hipoxemia, pues indica algo de sangre. Entonces, ahí está la diferencia, que sería hipoxemia tiene que ver con la sangre y pues el de hipoxia con los tejidos. Ok, muy Y bien. ¿Mande? Muy bien, Castillo. Y pues en la hipoxia, de los tipos de hipoxia, pues la hipoxia moderada, pues es una cantidad de, a ver, ¿cómo le digo? La saturación de oxígeno, pues es la medida de la cantidad de oxígeno, pues disponible en la sangre. Hipoxia, pues ya dije, es la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos como para mantener las funciones corporales, ¿no? Estamos hablando de corporales y en hipoxemia, pues como ya dije, el bajo nivel de oxígeno y pues lo normal
pues como ya sabemos, es de 95 a 90, la hipoxia leve es de 91 a 94, hipoxia moderada de 86 a 90 y la hipoxia grave, si no mal recuerdo, es menor a 85. Ok, muy bien, ¿alguien Y más? pues ya. Muy bien. Lo ¿Alguien mismo, más? profe, ¿Notas? Ok, que, recuerda. Ah, bueno, que, continúa. pues, que pues lo mismo que dijeron, que la hipoxemia es la falta de oxígeno en la sangre, y mientras que la hipoxia es la falta de oxígeno en los tejidos. Casi lo mismo que dijeron los demás. Ok, pero recuerden que la clase no era estrictamente de hipoxia. Sobre los Son, dispositivos de oxígeno, muy bien, Ani. Exacto. como los tanques de oxígeno, las cánulas nasales, las máscaras faciales, igual sobre lo de fracción inspirada de oxígeno, que esa se refiere a cuánto oxígeno administra en un paciente, algo así. Ok, ¿me preguntas o lo comentas? No, lo digo, o sea, afirmación. Ah, Eso. ok. Y nada más. Bueno, vamos a empezar entonces la clase para que no nos alarguemos mucho. Vamos a ver algunos conceptos que son importantes entenderlos antes de que iniciemos con todo el rollo de poder hablar de los dispositivos de oxigenoterapia, que son dispositivos demasiadamente importantes en el campo prehospitalario, sobre todo cuando estamos frente a un paciente crítico. Vamos a ver conceptos como la diferencia entre hipoxemia e hipoxia. Podemos ver también que el FiO2, el famoso FiO2, es la fracción inspirada de oxígeno, ¿sale? Expresada en concentración y se mide en porcentaje, ¿sale? Lo vamos a ver igual más adelantito. Hipoxemia, que es un nivel bajo de oxígeno en la sangre y que se origina en los vasos sanguíneos llamadas arterias, ¿sale? Y la hipoxia, perdón, que es la disminución de la disponibilidad de oxígeno por un órgano o de todo el organismo. Ahora, ¿cuál de las dos condiciones se manifiesta primero? ¿Y cuál de las dos condiciones sería más crítica en un paciente? ¿La hipoxia o la hipoxemia? Podría ser las dos, pero bueno, la que, bueno, preguntó cuál se manifiesta primero, ¿no? Ajá. Podría ser la hipoxia y como no hay un buen, una buena, ¿cómo le diría? Circulación, no, a ver, no llega bien el oxígeno, puede hacer que eso también afecte la circulación, porque si no tenemos buen oxígeno, pues no hay buena circulación. Okay. No me convenció, pero más o menos. ¿Quién más? Podría ser la hipoxemia porque si un paciente pierde sangre, haz de cuenta que está perdiendo oxígeno. Ok, ok, te la compro, pero fue incompleta. A Yo digo medias. que la hipoxemia, porque representa la falta de oxígeno en los tejidos corporales. La hipoxemia por lo general se da en la sangre. Cuando estamos hablando de falta de oxígeno en tejidos, órganos e incluso a nivel celular, estamos hablando de hipoxia. ¿Sale? Son dos cositas diferentes. Pero bueno, para que no nos vayamos haciendo bolas en la diferencia, vamos a recordar el principio de Fick. Recordando el principio de Fick, podemos observar cómo pasa las condiciones de hipoxemia a hipoxia. ¿Quién me recuerda el principio de Fick o cuáles son las tres características del principio de Fick anatómicamente hablando?
Captación, Sería De, la captación, ajá, transporte, descarga y eh, descarga. ajá, pero ¿de qué, con qué, en dónde y cuándo? Y, o sea, Como lo que dijiste, Gareth, está bien, pero captación de qué, transporte de qué, con quién, por quién, a dónde y quién lo vuelve a captar. captación, carga de oxígeno de los eritrocitos a las células tisulares. Llegada del Llegada de eritrocitos a las células tisulares. Ah, no. Sí, ya te equivocaste. Es que vi tu cara. Ajá. Gareth, continúa. bueno, pues, llega lo que es el oxígeno a los pulmones, lo captan lo que son los alvéolos capilares, captan el oxígeno, lo pasan lo captan las células, no sé, ya no me acuerdo. Lo transportan sobre el torrente sanguíneo y de ahí el torrente sanguíneo, no sé. Carga de oxígenos de las células en el pulmón, llegada, llegada de las células tisulares y descarga descarga de oxígeno en las células tisulares, creo. Primero, ¿cómo es tu idea, Castillo? Pues sí la tengo, pero eso viene siendo. Cristian, parece que querías hablar, Era del principio de Fick, dijo, ¿verdad? ¿correcto? Dice que es la carga de oxígeno a los eritrocitos en los pulmones, la llegada de eritrocitos a las células tisulares y la descarga de oxígeno de los eritrocitos a las células tisulares. Muy bien. Sí. Entonces estamos hablando que prácticamente se pueden dar, por muchos factores se puede dar de primera instancia lo que es la hipoxemia. ¿Qué complicación en un paciente traumatizado puede generar hipoxemia en un paciente? ¿Qué me puede generar una hipoxemia en un paciente traumatizado? Trauma de tórax, Sí, sí, Una, ya te fuiste una, muy adentro, pero sí, un trauma de tórax. una lesión una cerebral traumática. Ok, un Una traumatismo amputación. encefálico o una lesión cerebral traumática, que es lo mismo. anafilaxia. Muy bien, una reacción alérgica. También puede ser ¿Qué? una vía aérea obstruida. ¿Alguna enfermedad crónica? Muy bien. Recuerden que estábamos hablando de algo de un paciente traumatizado, un paciente de trauma. Una vía aérea comprometida. Muy bien, muy bien. Recuerden que lo que rápidamente nos va a llevar a un paciente traumatizado a pasar de hipoxemia a hipoxia va a ser una vía aérea comprometida. Cuando nosotros nos damos cuenta que no hay una vía aérea permeable es porque escuchamos unos ruidos que nos indican que esa vía aérea está comprometida. ¿Cómo se llaman esos ruidos? Podría ser Son ronquido, gorgoteo. A ver, vamos a empezar a organizarnos bien para que no parezca la clase como mercado de que unos piden tomate, el otro pide aguacate. Recuerden que podemos reaccionar poniendo nuestras manitos. Yo estoy tratando de observar aquí todas sus camaritas para que yo pueda observar quién levanta la manito para que yo les pueda dar el acceso a hablar, porque si no, no se entiende y para que podamos avanzar. ¿Sale? O en el chat también pueden escribir y ya yo les digo por su nombre quién posteriormente puede participar, para que no activen sus micrófonos todos a la vez y nos escuchen, ¿sale? Entonces por ahí,
Creo que estaba hablando Cristian, no, Jeremías. Continúa, Jeremías. ¿Cuáles Sí, son los ruidos? profe. Ronquido, cloreo y sibilancias. Ok. Estridor, Alberto, sí, pero ese se da a nivel pulmonar. En la vía aérea vamos a encontrar sibilancias, vamos a encontrar roncos o ronquidos y vamos a encontrar gorgoteos. Cuando encontramos gorgoteos es porque hay presencia de algún tipo de líquido, que puede ser saliva, que puede ser sangre, que puede ser vómito. ¿Sale? Cuando encontramos sibilancias es porque hay una obstrucción parcial por algún tipo de objeto extraño, puede ser incluso las piezas dentales, o sea, dientes o cualquier tipo de objetos. Y los roncos por lo general se da por obstrucción de la lengua, ¿sale? Que vamos a encontrar dos tipos. En este caso puede ser obstrucción de manera parcial, que el ronco o el ronquido se va a ver muy, va a ser muy notable, pero cuando el tercio medio de la lengua o la base de la lengua se va hacia atrás, no va a generar ningún ruido y esas son de las complicaciones más graves que vamos a tener en la vía aérea, porque como no genera ningún ruido, vamos a pensar que el paciente o el lesionado pues está respirando, ventilando y no nos vamos a dar cuenta cuando la hipoxemia pasa a hipoxia, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Por ahí escribió Reyes, sibilancia, boroteo y ronco, me parece. Muy bien, es correcto. Bien, entonces, dándole un repaso a lo que era el principio de Fick, vamos a hablar de 3 características para que podamos ver el paso de oxígeno, de cómo el oxígeno desde la parte atmosférica o desde la parte ambiental entra a través de la inspiración. Cuando nosotros inspiramos, ese aire va a entrar hasta la vía aérea inferior, que ya estamos hablando de lo más profundo, que son los sacos alveolares, que son los alvéolos capilares, donde pues estos saquitos, estos huevitos que están ramificados o conectados a los bronquiolos secundarios, vamos a tener muchos. Ahí llega la partícula o la molécula de oxígeno y con las presiones de la inspiración, esa molécula de oxígeno lo que va a hacer es atravesar una membrana que se llama membrana alveolo-capilar. Entonces, al atravesar esa membrana alveolar de un lado y capilar del otro lado, esa molécula de oxígeno va a pasar del pulmón al torrente sanguíneo, pero ese torrente sanguíneo va a estar justamente en el pulmón. Por eso se llama alvéolo capilar, porque dentro, si ustedes pueden investigar o buscar una imagen de lo que es el alvéolo capilar, van a ver como unos huevecillos y arriba va a haber una red extensa de vasos sanguíneos pequeñitos llamados capilares. Entonces, en la unión, en la mitad de esos dos, del alvéolo y del capilar, hay una membrana. Entonces, la molécula de oxígeno va a pasar de ese alvéolo al torrente sanguíneo, que es el vaso sanguíneo capilar. Entonces, una vez que pasa el torrente sanguíneo, ahí lo va a captar el eritrocito. El eritrocito tiene una molécula también que se llama hemoglobina, que es la única encargada o la única que puede en este caso captar el oxígeno. Y ahí se empieza a dar el principio de Fick, que es la captación del oxígeno a través de la hemoglobina y el eritrocito. De ahí inicia su viaje, inicia un recorrido en todo el torrente sanguíneo a través de la circulación. ¿Hacia dónde? Pues va a buscar a la célula que pidió la demanda de oxígeno, que necesita el oxígeno. Entonces inicia su recorrido, su transporte, llega hasta el lugar donde está la célula que requiere ese oxígeno, que está pidiendo la demanda, que lo necesita, y en ese momento la hemoglobina suelta el oxígeno para que pase del espacio intravascular, o sea, dentro del vaso sanguíneo, hacia un espacio que se llama espacio intersticial. El espacio intersticial es un lugar que está en el tejido donde se encuentra la célula. Entonces la célula al ver qué pasa por la membrana capilar, o sea que sale del torrente sanguíneo para entrar a este espacio donde está la célula al observar que ya hay oxígeno en su espacio, lo que va a hacer es captarlo. Si lo capta y suelta a la vez el dióxido de carbono y en ese momento
ya entra ese oxígeno a el espacio intracelular, o sea, dentro de la célula. Entonces, cuando no está llegando ese oxígeno ni al intersticio, ni al espacio intersticial, ni al espacio intracelular, no está captando por la célula, entonces vamos a tener condiciones de hipoxia. Pero cuando también hay una vía aérea obstruida, cuando hay sibilancias, roncos, gorgoteos, cuando hay un trauma de tórax, cuando hay un trauma de cráneo, ese oxígeno, o cuando hay un traumatismo circulatorio, como por ejemplo un shock hipovolémico descompensado, una persona con una hemorragia masiva o exsanguinante, recuerden que cuando veamos un charco hemático, cuando veamos un sangrado masivo, no tan solo sale lo que conocemos como sangre, como agua, como líquido, también sale ese eritrocito, leucocitos, sale proteína como la albulina, y sobre todo el oxígeno, y también se escapa dióxido de carbono. Cuando veamos esa sangre roja, ya sea brillante, ya sea oscura, también se está escapando el oxígeno por ahí. Entonces vamos a tener condiciones de hipoxemia. ¿Qué quiere decir eso? Que el oxígeno no está circulando dentro de la sangre, ¿sale? Y vamos a empezar a tener pacientes que empiezan a tratar de, nos vamos a dar cuenta porque un paciente que presenta hipoxemia, nuestro mismo sistema, nuestro mismo cuerpo humano tiene la brillante función de poder detectarlo, pero lo que hace es acelerar nuestra frecuencia ventilatoria o frecuencia respiratoria, ¿sale? Lo que se está tratando en este momento por parte del cuerpo es acelerar la expansión torácica para que podamos extraer o absorber o inspirar más oxígeno para llevarlo a los alvéolos capilares y se dé este principio de Fick. Entonces, cuando cuando pasa esto, nos vamos a dar cuenta porque va a haber un proceso de hiperventilación. ¿Sale? El paciente va a estar ventilando súper rápido. Y cuando nosotros veamos un paciente así, no quiere decir que porque está ventilando rápido está metiendo más oxígeno. Al contrario, está metiendo menos oxígeno y de igual manera está sacando menos dióxido de carbono. Y recuerden que el dióxido de carbono en exceso dentro de nuestro cuerpo o de nuestra circulación es fatal. Puede llegar a acidosis metabólica. ¿Sale? Entonces, la hipoxemia inicia desde esta parte, ¿no? Desde una dificultad respiratoria que tiene su nombre. ¿Cómo se le llama la dificultad respiratoria? Disnea. Muy bien, Castillo. Disnea. Se le llama disnea a una dificultad respiratoria, hablando clínicamente o médicamente, o en terminología médica. Entonces, cuando un paciente tiene disnea, podemos estar sospechando de que va a presentar una hipoxemia o ya está presentando una hipoxemia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando un paciente tiene una hipoxia? Por la coloración de la piel. Es correcto. Por ahí comentó Estrada, no sé quién sea, creo que son de los alumnos de Macuspana, pero es correcto. Recuerden que la piel es nuestra amiga la chismosa. ¿Por qué? Porque recuerden que la piel es la que siempre manifiesta cualquier tipo de dato de hipoperfusión o de una mala circulación. La piel siempre lo vamos a notar en su coloración, en su condición y en su temperatura. Esas tres cualidades de la piel nos van a indicar que hay un posible hipoxia en el paciente y también lo vamos a poder observar a través de un dispositivo que se llama ¿cómo? Oxímetro. Muy bien, a través de un dispositivo que se llama oxímetro, que pues de mala manera ya como a veces como paramédicos nos acostumbramos que llegamos, no observamos la ventilación, no observamos la frecuencia respiratoria, sino corremos directamente a de que, o sea, puede ver que está con una posición desalineada, está con una vía aérea obstruida, puede estar hasta con una hemorragia exsanguinante y ya la mayoría de los paramédicos llegan directamente a poner un oxímetro. Ya nos mal acostumbramos a hacer ese tipo de prácticas y son malas prácticas porque el oxímetro
es un coadyuvante, es un auxiliar, nos puede ayudar a detectar lo que nosotros ya venimos sospechando a través de la evaluación, a través de la hipoxemia, a través de las manifestaciones clínicas de nuestro paciente, como en caso de hiperventilaciones, de uso de los músculos accesorios, de la forma en la que ventila el paciente, la frecuencia respiratoria y la piel. Entonces nos podemos dar cuenta a través de eso, pero lo primero que hacemos es no encontramos qué hacer, y para que no nos veamos como que no le sabemos a la evaluación, lo primero que hacemos es trabarle 2, 3 oxímetros, hasta uno en cada mano o en cada dedo. ¿Sale? Porque se nos va por ahí, en este caso, la onda en la evaluación. Entonces, si nos queda claro lo que es la fracción inspirada de oxígeno, lo que es la hipoxemia, que es la falta de oxígeno en la sangre, y lo que es la hipoxia, que es una condición más grave, cuando ya no tan solo hay falta de oxígeno en la sangre, sino que se está interrumpiendo el principio de Fick, y no tan solo no hay oxígeno en la sangre, sino que no está llegando adecuadamente ni a los espacios intersticiales, que son los tejidos, ni a las células. Esa condición es un poco más grave, es una condición de hipoxia. Si nos queda claro por ahí, escriban en el chat si sí o si no. ¿Queda claro? Muy bien, por ahí estoy leyendo los chats. Y ahora quiero que veamos por ahí un parámetro normal de lo que se considera una hipoxia, de acuerdo a la saturación parcial de oxígeno que te da el oxímetro. ¿Y cómo lo podemos clasificar? Podemos hablar de una saturación parcial de oxígeno, ese PO2, que es lo que te marca en el oxímetro, el dato que te marca en el oxímetro, y se puede considerar normal cuando tenemos un porcentaje o una saturación de 95% al 99%. O sea, puede tener 95, 96, 97, 98, 99%, y eso ya se considera normal. Hasta 94%, algunas literaturas lo manejan como normal, de 94 a 99, y algunos manejan 95, 99. Cuando estamos hablando de una hipoxia leve, puede ser, se clasifica del 91 al 94%, que ya podemos estar viendo o observando que ya hay una disminución del oxígeno en la circulación. Y estos datos nos los da el oxímetro en este caso, que recuerden que el oxímetro ya entra dentro de la valoración secundaria, cuando checamos los signos vitales dentro de la ambulancia, cuando ya queremos saber qué está pasando a nivel interno, que son cosas que a veces no podemos ver si no es a través de estos dispositivos. Eso es parte de la evaluación secundaria. No quiere decir que no lo podamos utilizar en la evaluación primaria. Si nosotros ya estamos sospechando, por ejemplo, de un neumotórax de retención, de un neumotórax simple, abierto, o vemos un tórax inestable, bueno, podemos poner el oxímetro para poder observar qué tan lesionado está el pulmón, qué tan lesionado está la caja torácica y qué condiciones fisiológicas están cambiando dentro de nuestro paciente. Sí lo podemos hacer, pero no como si fuera la mnemotecnia o el protocolo X, ABCD, que a fuerza lo tenemos que poner corriendo y llegando y bajando la ambulancia y en la escena. No tiene que ser así, ¿sale? Solo que sea un auxiliar después de todas las evaluaciones que vamos a ver hoy, o que ya ustedes han visto. Bien, hipoxia moderada, estamos hablando ya de 86% al 90%, que ya está en una condición algo delicada, y la hipoxia severa, que ya es cuando estamos hablando de 86% hacia abajo, sale cuando ya tenemos 86%, 85, 80, 78, 79, vamos a tener condiciones de hipoxia severa. Entonces recuerden que el oxígeno es muy importante para que el ser humano pueda sobrevivir o subsistir, porque existen dos tipos de metabolismos que en este caso se alimentan principalmente de oxígeno. ¿Cuáles son y cómo se llaman?
aeróbico y anaeróbico. Muy bien. Recuerden que el oxígeno y la glucosa fisiológicamente hace una fusión o se da dentro de nuestro metabolismo algo que se llama glucólisis. La glucólisis es la degradación o oxidación de la glucosa y el oxígeno. Cuando se fusiona químicamente esto, el oxígeno y, y la glucosa, vamos a obtener como resultado un metabolismo aeróbico, ¿sale? Que va a generar una molécula, la principal molécula de la energía que se llama ¿cómo? ATP, adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. Muy bien. Adenosina trisfosfato, conocida como ATP. Muy bien, y esa es la principal molécula de la energía. Cuando nosotros estamos en metabolismo aeróbico, que es el metabolismo que todos tenemos, ¿por qué? Porque es la principal molécula de la energía y es el metabolismo que nos mantiene a nosotros alerta, hablando, caminando y haciendo todas las cosas cotidianas que por lo general hacemos, es porque tenemos aproximadamente ¿cuántas moléculas de ATP en el metabolismo aeróbico? 32. Algunas literaturas manejan 32, 34, 36 moléculas de ATP, pero cuando no hay oxígeno, la célula y específicamente una parte esencial de la célula que se llama mitocondria no puede hacer la glucólisis completa. Sí la hace, pero la hace solo con glucosa, por eso se llama glucólisis, porque al principio en el metabolismo aeróbico la célula, especialmente la mitocondria, degrada, oxida el oxígeno y la glucosa y se genera adenosina trisfosfato, que es la principal molécula de la energía. Pero cuando no hay oxígeno, la célula y la mitocondria tienen que seguir trabajando, tienen que seguir chambeando. Pero al ver solamente glucosa, solamente degrada glucosa. El problema de eso es que al no ver oxígeno, ya no se da una cantidad grande de ATP. ¿Cuánto ATP te da el metabolismo anaeróbico? 2. Muy bien, solamente te da 2 moléculas de ATP. Entonces imagínense que el metabolismo aeróbico te mantiene con 34 moléculas de ATP y de repente por una vía obstruida, por un shock hipovolémico, por una hemorragia, por un trauma de tórax, por un trauma de cráneo, empiezas a perder cantidades grandes o exorbitantes de oxígeno, va a empezar a cambiar tu metabolismo de aeróbico a anaeróbico. Solo va a poder producir 2 moléculas de ATP. Por eso las personas quedan inconscientes. ¿Por qué? Porque el cerebro va a tener la capacidad de decir, a ver, ya no tengo las 34 moléculas de ATP, lo que voy a hacer es apagar los sentidos que me están gastando energía. Vamos a dormirlo, vamos a llevarlo a la inconsciencia y que trabaje estrictamente lo necesario en el encéfalo, la autorregulación, la resistencia vascular cerebral, la presión intracraneal. Vamos a tratar de que todo esto trabaje, que sí es necesario para que podamos vivir. Vamos a darle la energía a esto. Entonces solamente se generan 2 moléculas de ATP, pero se genera algo que nos va a llevar a una complicación grave que se llama, ¿cómo se llama? ¿Ácido qué? Acidosis metabólica o ácido láctico. Muy bien, principalmente se da un ácido que se llama pirúvico. Posterior a ese se da otro tipo de ácido que se llama láctico y al ver un exceso de ácido dentro de nuestro torrente sanguíneo, eso se convierte como acidosis metabólica y ahí se da la famosa triada de la muerte, que es acidosis metabólica. ¿Cuáles son las otras dos? Coagulopatía e hipotermia. Esas son la triada de la muerte, que ahorita ya se le llama diamante de la muerte porque ya se agregó otra característica. No recuerdo qué cosa es, ahorita lo busco y le digo, se agregó uno a la triada de la muerte y ya se le llama diamante de la muerte. Pero bueno, estos son los parámetros o la clasificación de la hipoxia de acuerdo a su porcentaje. Vamos a continuar. Vamos a hablar también de lo que es, ¿iba a decir algo, Jared? No. Ok. Vamos a hablar también de lo que es los cilindros de oxígeno con lo que vamos a trabajar.
en las ambulancias. Los cilindros de oxígeno, principalmente las ambulancias, vamos a tener uno que deberíamos de tener según la norma. ¿Quién me puede recitar la norma? ¿Qué norma nos rige a nosotros? SS 32, ¿no? No. La norma que les rige como paramédico a ustedes. La NOM 034 SSA 3 No, 2013, ¿no? 2013. Muy bien, Reyes. Norma 034, es correcto. Hay que aprender unas completas. Norma 034 SSA 3 2013. Esa es la norma que nos rige como paramédico. Y según la norma, la ambulancia debería tener un tanque fijo, que es el tanque que vemos súper grande, que está adaptado y fijado en la ambulancia, y un tanque de oxígeno portátil, que es el tanque de oxígeno más pequeño que vamos a bajar a la escena en dado caso de que lo necesitemos. También incurrimos a ese error. Cuando estamos en una ambulancia nos bajamos con todo el equipo y a la mera hora solamente era oraciones o dermoabrasiones y volvemos a subir con el tanque de oxígeno a todo lo que da, y todavía el tanque de oxígeno lo ponemos atrás del jefe de servicio para que se rebale, se caiga y se lesione, o lo dejamos parado. Recuerden que un tanque de oxígeno que está parado se puede volver un proyectil. Si se cae, se rompe, puede salir a presión el oxígeno y se puede volver un proyectil ese tanque, pudiendo lesionar o incluso quitarle la vida a cualquier persona que esté en esa escena. Entonces vamos a tener mucho cuidado con lo que es el oxígeno, y también tratando de el tanque de oxígeno, y también tratando de no ponerlos en el sol por mucho tiempo. O sea, podemos estar 10, 15 minutos en la escena, pero recuerden que no podemos tardar más tiempo de eso, porque eso ya retrasaría una mayor atención en el lesionado y que se ponga en riesgo la vida. Entonces vamos a tener mucho cuidado cuando manipulamos un tanque de oxígeno. ¿Sale? Entonces, tanque de oxígeno, ¿quién me ayuda leyendo? Cilindros de oxígenos. El oxígeno que se le administra a un paciente se distribuye y se almacena en forma de gas comprimido en cilindros, por lo regular de aluminio y en ocasiones de acero. Entrega controlada. El tanque se conecta a un regulador y luego a un dispositivo de entrega como una cánula nasal o una mascarilla para librar el oxígeno de forma controlada. Muy bien. El tanque no tiene su función. ¿Sale? El manómetro va a marcar las libras de presión que tiene ese tanque de oxígeno. Entonces, si podemos alargar aquí, vamos a ver de manómetros con flujómetros que están adheridos a las ambulancias. Y el otro, que es el que tiene el fondo blanco, es un flujómetro y manómetro. ¿Sí me escucho? Dicen que se escuchó distorsionado. Yo escucho bien. ¿Ahí me escuchan? Cindy Sí, dice que no ahorita se sí yo. escucha. Ok. Muy bien. Entonces a lo mejor es tu señal, Cindy, porque acá dice que sí se escucha bien. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el fondo blanco? Vamos a ver un flujómetro con un manómetro más pequeño, que se conecta a los tanques de oxígeno portátil. Lo que ven a un vasito, lo que ven a un ladito, que es como un vasito, ese es un humidificador. Ahí por nosotros ponemos agua estéril, ¿sí? Y lo conectamos, ¿para qué? Para humidificar lo que son la vía aérea, o en este caso las fosas nasales, pero esto se utiliza para traslados que son prolongados. A veces lo conectamos simplemente porque sí,
y en una escena donde solamente vas a estar 5 o 10 minutos poniéndole oxígeno. Entonces, cuando ya nosotros vamos a hacer un traslado a partir de 1 hora, 2, 3 horas, sí, es ley que tiene que llevar este humidificador el tanque de oxígeno. ¿Por qué? Porque si no vamos a resecar las mucosas y vamos a generar un sangrado, incluso en las fosas nasales. Por lo tanto, si solo vas a un accidente, lo vas a atender y no te vas a llevar ni 1 hora poniéndole oxígeno, no es necesario ese vasito humidificador. Tenemos que saber esta parte, porque no hace mucho vi que estaban atendiendo unas personas aquí por mi casa, unos paramédicos, y traían su tanque de oxígeno con el humidificador. Entonces, solamente eran 2, y como ya querían atender a los lesionados en este caso, pues sabían que no podían dejar paradito el tanque de oxígeno, porque cualquier persona de las chismosas que casi no llegan a una escena lo puede trapezar. Entonces lo quisieron poner acostado, y ¿qué creen que pasó? Bueno, se empezó a derramar el agua estéril. ¿Sale? Entonces, dime. De hecho, si le ponen agua al ¿cómo se llama? Humidificador. Y si se acuesta el tanque y si le pones, por ejemplo, puntas nasales, se va el agua y ahoga al paciente, broncoaspira al paciente en corto. Correcto. Esto puede pasar, que se vaya también el agua por todas las líneas. Y podemos complicar incluso la vía aérea. Entonces, hay que saber utilizarlo o cuándo agarrarlo, ¿sale? Entonces, podemos ver de estos 2 tipos. Y en el otro lado, donde ya tenemos el tanque de oxígeno, bueno, ese es un tanque de oxígeno portátil. Por ahí vemos una cánula nasal. Bueno, no se ve muy bien, pero creo que es una cánula nasal. Y vemos el flujómetro con lo que es el manómetro. De hecho, de ese tenemos en la escuela. En la parte de arriba, si pueden observar, en la partecita de arriba, hablando ya del oxígeno, hay como una, ¿cómo llamarle? Es una llave de paso, pero como si fuera no sé, ¿cómo le podemos llamar a lo de arriba? Para que pues lo puedan, o sea, puedan ver a qué me refiero. Váyanse donde está la imagen del tanque de oxígeno. En la parte de arriba, lo superior, vemos como si fuera una plaquita, un palito. ¿Cómo? Una válvula. Sí, es una válvula, una llave de paso, que cuando Sería nosotros... como si fuera una T. Sí, exactamente, Lica, Adriana, como si fuera una T, muy bien. Que es en realidad una llave de paso, pero podemos dimensionar como si fuera una T, como si fuera lo que ya mencionaron, que es donde nosotros vamos a abrir el tanque de oxígeno. Cuando nosotros abrimos el tanque de oxígeno, ese relojito que aparece ahí nos va a marcar cuántas libras de presión tiene ese tanque de oxígeno, ¿sale? Y si nos vamos en la parte izquierda, vamos a ver como si fuera una tapita negra, como si fuera de un refresco. En esa tapita nosotros vamos a regular el flujo. Ese es el flujómetro. El manómetro es donde está la perillita en medio, que te marca con la agujita, te va a marcar los PSI, las libras de presión, de lo que contiene el tanque de oxígeno. Pero si te vas a este otro lado, del lado izquierdo, viendo de frente al celular, del lado izquierdo, vamos a ver como una tapita negra. Ese es el flujómetro. Esa es otra llave de paso que te va a regular el flujo que tú quieres que salga por ese extensión que hay ahí, por ese popotito o por ese conector que hay ahí, que es de acero, y ahí se conecta el vasito humidificador, o se conecta también una parte que se llama, un dispositivo que se llama cola, bueno, lo conozco como cola de ratón, que se enrosca ahí y ya te queda, prácticamente más pequeño al final, para que podamos conectar ya de manera universal, en este caso las puntas nasales, la mascarilla simple, la mascarilla facial con reservorio, o incluso la extensión de la bolsa válvula mascarilla BBM, o conocida por su marca como Ambu, ¿sale? Entonces, esas son las propiedades o las características del tanque de oxígeno.
de cómo lo podemos conectar también en este caso. Bien. Pablo, el Dime. conector que usted dice se llama, bueno, su nombre real es conector nipple. Lo conocemos comúnmente como cola de ratón. Sí, es correcto, Es conector como un nipple, conito, conocido ajá. cola de ratón, es como en forma de un cono que la parte Ajá. más ancha se va a enroscar en la parte de donde viene el flujómetro y ya va a quedar más pequeñito donde podemos conectar ya los dispositivos de oxigenoterapia. Muy bien, licenciada Adriana, muchísimas gracias ahí por el aporte. Y del otro lado vamos a encontrar lo que es el manómetro con el flujómetro también, pero va a ser diferente. Este va a ser diferente. Por lo general lo vamos a tener conectado en los tanques fijos de la ambulancia. Ojo aquí, porque ya nos pasó en Villahermosa. Le pasó un alumno de otra escuela que iba con nosotros. Cuando ustedes abran el tanque de oxígeno, el tanque de oxígeno lo van a tener posterior, casi todas las ambulancias lo traen pegado a la puerta, sale los tanques fijos. Abres como si fuera un tanque de gas, el que tienen ustedes en sus casas, tiene la misma perilla, ustedes abren el tanque de oxígeno y te empieza a marcar las libras de presión en ese manómetro que ven ahí. No sé si todos están viendo la imagen donde está el fondo café. De ese manómetro y flujómetro estoy hablando. Entonces, ahí va a subir la agujita y te va a marcar cuántos libras de presión tiene. De su lado izquierdo van a ver ese conito que se ve ahí como de cristal. Eso tiene unos numeritos que te va a marcar a cuántos litros por minuto vas a pasar. Por eso el flujómetro, a cuánto flujo por minuto vas a pasar ese oxígeno dependiendo de la condición del paciente. Entonces vamos a ir aflojando poco a poco del lado izquierdo esa perillita que vemos ahí y van a ver que sube como si fuera una pelotita, sale, va a subir como una caniquita, una pelotita, y donde se mantenga esa pelotita o esa caniquita es el flujo o el litro por minuto que nosotros le estamos pasando al paciente. Pero mucho ojo, llevamos un paciente con trauma de cráneo, estaba crítico, le dijimos al alumno que le abriera, pues ya había ido con nosotros varias veces incluso, y donde él le abrió porque le dijimos que lo pusiera todo a 15 litros por minuto, abre la perilla y se da cuenta que la pelotita se va hasta arriba, hasta los 15 litros por minuto, y no se queda un ratito observando qué pasa. El detalle está que como había presión en las líneas, cuando él abrió, la pelotita subió, pero el tanque de oxígeno no estaba abierto. ¿Sale? El tanque de oxígeno se mantiene cerrado. ¿Por qué? Para evitar corrosiones o fuga en las mangueras. Entonces, él pensó que estaba pasando el oxígeno y nosotros ya habíamos buscado las causas, parado las hemorragias, habíamos metido líquido y no podíamos recuperar a ese paciente. Cada vez se nos empeoraba hasta que a mí se me ocurrió de observar y vi que la pelotita estaba abajo, donde marca 0, y le digo, ¿no le abriste el tanque de oxígeno? Y me dijo, sí, profe, te lo juro por todos los dioses que sí le abrí, y yo vi que se fue hasta arriba. Le digo, pero no observaste el manómetro no te marcaba ninguna libra de presión, lo que quiere decir que estaba cerrado. Entonces, pues yo fui más comprensible, pero las personas que iban a cargo le llamaron la atención. Entonces, nada más se lo hago como comentario para que no les vaya a pasar cuando estén dentro de una ambulancia. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? ¿Nadie? Bueno. Muy bien. Ahora vamos un poquito para lo que es el dolor de cabeza de algunos. Bueno, yo no lo veo que sea difícil. Vamos a conocer una fórmula que nos va a servir para sacar la duración en minutos, la duración en minutos de cuánto nos va a durar ese tanque de oxígeno dependiendo del traslado que vamos a hacer. Esta fórmula es importante porque esta fórmula es la que vale más en su examen de certificación. El examen de certificación prácticamente lo tienen que pasar con el puntaje correcto, prácticamente. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a no recordar esta fórmula o a ponerla mal, prácticamente estarían reprobando el examen de certificación.
Esta formulita, según el estándar de competencia, tiene mucho, tiene mucho porcentaje. ¿Cuál es el estándar de competencia que nos rige, chicos? El estándar de competencia de atención prehospitalaria. La NOM, no. 307.1. 307.01, muy bien. El estándar de competencia. Ok, vamos a ver esta formulita. La fórmula es la siguiente. Vamos a, si tienen a la mano un lapicero o una libretita, la vamos a ir haciendo juntos. Vamos a ver que la fórmula dice libras de presión. ¿Dónde vamos a encontrar la libra de presión? Bueno, recuerden que en el manómetro de su tanque de oxígeno, cuando nosotros vayamos a abrir, el tanque de oxígeno, el manómetro va a marcar con la agujita una numeración. Entonces vamos a suponer que ese tanque de oxígeno tiene 2,000 libras de presión. Entonces anoten en su libreta 2,000 libras de presión. Y la fórmula te dice que es libras de presión menos el residual. El residual ya tiene un parámetro que no cambia. Las libras de presión sí van a cambiar conforme se vaya gastando el tanque de oxígeno o conforme sea grande o más pequeño el tanque de oxígeno. Ese sí va a cambiar. Vamos a suponer que este tanque de oxígeno tiene una capacidad para 2,000 libras de presión. O sea, está lleno, está todo lo que da. Y la libra de presión lo vamos a restar el residual. El residual siempre va a ser 200. ¿Sale? Entonces, vamos a ir con lo que sigue. Te dice por... Disculpe, en todo tipo de tanque sería 200. Sí, en cualquier tipo de tanque. Sí, eso fue descrito por la Asociación Americana de... Sí, ese es un parámetro, lo pueden encontrar en la Asociación Americana de Cirujanos Ortopédicos. Ellos fueron los que designaron este residual en un tanque de oxígeno. Ahora, si leyeron sobre los tanques de oxígeno, ¿por qué tenemos que dejarle ese 200 libras de presión a un tanque de oxígeno? ¿Por qué ese residual? ¿Por qué no debe de quedar vacío un tanque de oxígeno? Bueno, no leyeron. ¿Por qué tenemos que dejar 200? Porque cuando nosotros dejamos 200 libras de presión, la presión que hay dentro del tanque no va a permitir que pasen dos cosas, ni suciedad ni humedad. Entonces dejamos esas libras de presión para evitar las corrosiones a futuras, para que no se mezclen en este caso la suciedad y la humedad dentro de lo que es el tanque de oxígeno. Por eso se dejan las 200 libras de presión. Entonces, vamos a seguir con la fórmula. La fórmula normal es libras de presión menos residual por constante entre litros por minutos. También van a encontrar en otra literatura flujo por minuto. Es lo mismo, ¿sale? Entonces, haciendo la fórmula ya con los valores que vamos a tener, entonces la libra de presión ya dijimos que son 2,000 menos el residual, que ya dijimos que eso sí nunca va a cambiar, siempre vamos a dejar 200 de presión ahí en ese tanque por la constante. Ahora vámonos a esta tablita que vemos aquí. Vamos a observar esta tablita, color púrpura o color morada. Vamos a observar, y aquí, según el tipo de tanque, ¿dónde vamos a encontrar el tipo de tanque? El tipo de tanque lo vamos a encontrar en el cuello de lo que es el oxígeno, o en la válvula del oxígeno. Hay unos tanques de oxígeno que traen una capucha, ahí también te marca si es tipo D, tipo E, tipo M, tipo G, tipo H o tipo K, y cada, según su tipo, su tamaño, va a tener una constante. Vamos a agarrar un tanque tipo M, ¿sale? Dice que su constante, ¿cuál es la constante del tipo M?
1.56. Es correcto, 1.56. Muy bien. Entonces vamos a poner en la fórmula que veníamos haciendo 2000 menos 200 por 1.56. Ahora, el litro por minuto o el flujo por minuto lo va a decidir. Si tú vas a hacer un traslado, te van a dar una hoja de referencia y el doctor te va a decir, llévalo a tanto flujo por minuto, a 5 litros por minuto, a 6 litros por minuto, a 10 litros por minuto, a 15 litros por minuto. El doctor te lo va a decir si es un traslado. Lo más chingón de todo esto es que cuando no vas a un traslado, sino vas a un accidente, tú decides a cuánto flujo por minuto vas a llevar ese paciente dependiendo de la condición de ese lesionado. ¿Sale? Eso lo vamos a ver más adelante, pero del 5 al 15 más o menos litros por minuto, ¿cuánto quieren que le pongamos al paciente? 9. 9, muy bien. Lo vamos a llevar a 9 litros por minuto. Entonces, vamos a empezar. Esto es matemática básica. No podemos hacer primero la multiplicación y luego la resta. Recuerden que primero tenemos que hacer resta y luego tenemos que hacer multiplicación. Entonces, vamos a resolver la fórmula desde el principio. Ya dijimos que 2000 menos 200, que es el residual, vamos a hacer esa resta. ¿Cuánto nos quedaría? 1800. Entonces, 1800, que ya es el resultado de 2000 menos 200, o sea, libra de presión menos el residual, me dio 1800. Eso 1800 lo voy a multiplicar por la constante del tanque, que ya dijimos que el tanque que tenemos es un tanque tipo M y que su constante es 1.56. Entonces vamos a poner 1800 por 1.56. Y eso me da, ¿cuánto les dio? 1688. Ah, caray. A ver lo demás. 2808. Ok. Castillo, verifica por qué te dio esa información o ese resultado. Son 1800 por 1.56, Castillo. Bueno, en lo que Castillo se pelea con su calculadora. Ya. 2808. Bueno, 2808. Ya tenemos el resultado de lo que era la libra de presión menos el residual y por la constante. Ya sabemos que son 2808 litros que tenemos ahí. Lo vamos a dividir entre el flujo o el litro por minuto que habíamos dicho. Entonces vamos a hacer la división. Ese 2808 lo vamos a dividir entre 9. Y eso te da una cantidad de ¿cuánto? 312. 312. 312 minutos. Ahora vamos a convertirlo ahora. Esos 312 minutos, vamos a hacer la regla de 3. Esto ya no aparece en ninguna literatura. La literatura ya te aparece hasta ahí, duración en minutos. Pero no puedes decir 312 minutos. Lo podemos convertir exactamente en horas y en minutos. Entonces, vamos a poner 312 minutos entre 60, porque recuerden que 60 minutos es igual a 1 hora y te dice que ese tanque de oxígeno te va a durar para 5.2 horas. Así es. ¿A todos le salió lo mismo? Sí, Sí. Ahora, si yo quiero ser más exacto, ese tanque de oxígeno de 312 minutos a mí me va a durar 5 horas con 12 minutos. ¿Cómo saqué los 12 minutos? Bueno, ahora vamos a volver a hacer la misma regla de 3,
hablando del 60, de los 60 minutos, pero ahora en vez de dividirlo, lo vamos a multiplicar. Entonces, si ustedes ponen 60 por 0.2, te da 12, que son los 12 minutos, ¿sale? Entonces, ese tanque de oxígeno te va a durar a ti 5 horas con 12 minutos llevándolo con un flujo de 9 litros por minuto. Si tú cambias a 10 litros por minuto, 11, 12, 13 o 14 litros por minuto, lógicamente te va a dar menos horas y menos minutos porque estás aumentando la salida del oxígeno en flujo. ¿Sí me explico? ¿Tienen alguna duda? Por favor, háganmelo saber con confianza. Recuerden que aquí no se regaña a nadie por las preguntas que ustedes hacen, no hay preguntas tontas, a mí me gusta que me pregunten, de todo. ¿Alguna duda? Pues mi pregunta o mi duda es de que, bueno, sí entiendo de que lo llevamos por menos, por y entre. ¿De dónde salió el 9? El 9 litros por minuto. Ajá. Ok, ¿Qué? Ya ese entendí. flujo, ¿cómo? Ya entendí. Fue el que había dicho Jared de 9 ya entendí. Sí, ese flujo te lo va a decir el doctor si es un traslado, el doctor te va a decir, ¿sabes qué? Paola Castillo, te va a llevar al paciente con un flujo de 9 litros por minuto. Y ahí es donde tú tienes que conocer los dispositivos de oxigenoterapia, porque si tú dices, me lo voy a llevar con un flujo pequeño, le voy a poner una punta nasal no te tolera 9 litros por minuto, de 1 a 6 litros por minuto. Si tú le quieres subir a 7, 8, 9, va a salir disparada las puntas nasales. Ya No sería te como va, ese reservorio, ¿no? ya, en este caso sería una mascarilla simple. La mascarilla simple ya te soporta de 6 litros por minuto, 7 litros por minuto, hasta 10 litros por minuto. Si el doctor te dice que te lo lleves a 12, 13, 14 o 15 litros por minuto, entonces ya ahí sí, Alberto, ya utilizarías una mascarilla facial con reservorio. Que eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero quiero saber si les quedó claro lo de la fórmula. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, porque eso es pregunta de examen y pregunta de su certificación. Bueno, ya que andamos en modo mudo hoy todos, vamos a continuar entonces. Asumo que sí les quedó claro. Dentro de las acciones de seguridad para el uso de cilindros de oxígeno a realizar, son las siguientes. Verificar que los rótulos sean correctos y coincidan con el uso medicinal de gas. Recuerden que hay tanques tanques de oxígeno que no son de uso medicinal. Hay tanques de oxígeno que se utilizan incluso para soldar, ¿sí? O para hacer otro tipo de trabajo industrial, no medicinal. 2, verificar la fecha de servicio y mantenimiento del tanque. 3, verificar el tiempo de recarga del tanque. Recuerden que cada vez que se recarga un tanque se le pone el sello, o el proveedor tiene que poner la fecha de cuándo está recargando ese tanque. Y antes de recargar ese tanque, recuerden que también tienen que hacerle pruebas al tanque de oxígeno para ver si está apto para soportar las presiones que debe de tener dicho tanque según su medida. Verifique que no existe ningún tipo de fuga o ruido de escape de aire. Eso es bien importante por dos cosas, porque puede salir eyectado o disparado lo que es el tanque de oxígeno y lesionar a alguien, o porque también pues se te va a acabar el tanque de oxígeno súper rápido. 5, no manipule los tanques de oxígeno por el cuello o la base de los reguladores. Esto es muy común, por el amor de Dios, cuando tengamos un tanque de oxígeno, no lo agarremos por los flujómetros, porque se puede zafar, se pueden quebrar y te pueden golpear. O de entrada los flujómetros hay algunos que son muy caros, entonces si está trabajando en un sistema de emergencias médicas tendrá que pagarlo. Entonces no lo manipulemos por el cuello, la base de los reguladores. Agarremos así como estoy agarrando yo en este caso el termito, lo tenemos que agarrar bien y lo tenemos que poner o posicionar bien, de preferencia al lado de nosotros o al lado del paciente, o en un lugar que sea visible para que no lo vayamos a aplastar y nos vayamos a romper. Ya sabemos que. Bien.
El paso 6, no golpearlos, rodarlos o dejarlos caer, porque por lo mismo, e incluso en las ambulancias vamos a tratar de fijarlos, porque en la ambulancia los tanques de oxígeno que son portátiles, a veces los dejamos ahí como mal cosa en la camilla, tirado ahí en la base de la ambulancia, y ante un choque, lo primero que va a salir como un proyectil va a ser el tanque de oxígeno, y si está cargadito el tanque de oxígeno, pues ya sabes, ¿no? O te lesiona o te manda con San Pedro. Mantener en condiciones las válvulas de ensamble del regulador, eso es algo que tenemos que estar revisando constantemente. Cuando vayamos a la escuela, les voy a mostrar cómo se coloca el manómetro y el flujómetro y cómo se utilizan los tanques de oxígeno. Ahorita pues no lo tengo a la mano, pero por ahí vamos a iniciar con eso la próxima clase presencial. Bien, ahora vamos a ver los dispositivos de oxigenoterapia, los que funcionan con y sin oxígeno. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es el único dispositivo que funciona con oxígeno y sin oxígeno? La BBM. Es correcto. La bolsa, válvula, mascarilla, o una bolsa resucitadora, les dicen muchas cosas, pero su nombre es BBM, o la conocen también como AMBU. Es el único dispositivo que funciona con oxígeno y sin oxígeno, sobre todo en paciente con paro cardiorrespiratorio o paciente que necesitan asistencia ventilatoria, ¿sale? Entonces, es el único que funciona con o sin oxígeno. La punta nasal, la mascarilla simple o la mascarilla facial con reservorio no sirven sin oxígeno. De nada sirve que se lo coloques al paciente si no tienen oxígeno. En cambio, la BBM sí sirve sin oxígeno, porque recuerden que nosotros generamos esa presión positiva donde estamos apretando el balón de lo que es la BBM. Vamos a ver entonces, en este caso, algunas condiciones que toleran lo que son estos dispositivos de oxigenoterapia. Vamos a iniciar con la cánula nasal, las puntas nasales, que estas sí funcionan con oxígeno, y dice que este dispositivo aporta oxígeno a través de dos puntas cónicas tubulares que se ajustan a la entrada del vestíbulo de la nariz. O sea, son dos puntas tubulares que se meten dentro de la nariz, una en la izquierda y una en la derecha. Puede proporcionar, esta pregunta de examen, proporciona una fracción inspirada de oxígeno del 24% al 44% cuando el flujo se fija de 1 a 6 litros por minuto. Quiere decir que esa punta nasal a nivel interno va a proporcionar de fracción inspirada de oxígeno del 24% al 44%. Y conectada al flujómetro te va a permitir un flujo o un litraje de 1 a 6 por minuto. Lo que quiere decir que el flujómetro trae de 0 a 15. Si yo la llego a poner a 7, 8, 9, 10 o 15, hasta te vas a asustar, porque hace de lo más horrible cuando sale disparada las puntas nasales, porque ya unos alumnos en su examen de certificación casi se ahorcan con la misma punta nasal por ponerla a 9 litros por minuto, ¿sale? Y casi los repruebo de su examen ese día. Entonces, de 1 a 6 litros por minuto, entrega oxígeno seco directamente a los orificios nasales, el cual, ante periodos prolongados, puede generar resequedad o irritar las mucosas. Hace rato dije cómo podemos evitar eso. ¿Quién me dice? Colocando al humidificador, ¿no? Que es Es correcto. que es el que va conectado a la toma, ya sea de la ambulancia o la toma fija que hay en los hospitales. Es correcto. O también se puede conectar en los tanques portátiles. En dado caso de que no tengamos tanques fijos, pero tenemos un tanque portátil y es el único que estamos utilizando para ese traslado, pues lo tenemos que tener bien agarrado. Tiene que tener el tanque de oxígeno, tiene que estar parado para que pueda funcionar ese humidificador. El vasito ese de humidificador trae también unas marcas hasta donde puedes poner, en este caso, de agua estéril. Muy bien. A ver.
Otra cosa de lo que es las puntas nasales es que si el paciente contiene secreciones es importante aspirar antes de utilizar. Esto es algo necesario que tenemos que hacer. Recuerden que debemos aspirar cualquier tipo de secreción que pueda complicar o comprometer una vía aérea. Se utiliza en pacientes conscientes que aún son capaces de respirar por sí solos, pero que necesitan concentraciones bajas de oxígeno. Por ejemplo, un geriátrico, un señor de 80, 85 años, que lo vas a llevar a su casita, ya le dieron de alta porque se cayó, se fracturó su piernita, ya le hicieron su cirugía y lo tienes que trasladar a su casa. Probablemente lo vas a llevar ya con una puntita nasal a 3, 4, 5 litros por minuto, porque a pesar de que respira bien, necesita oxígeno suplementario. ¿Por qué? Porque por la edad avanzada, la misma captación de oxígeno en los alvéolos no es lo mismo que en una persona joven. ¿Sale? Que nos quede claro esa parte. Otro dispositivo también que nosotros solemos utilizar en la atención prehospitalaria es un dispositivo de plástico conocido como mascarilla simple. Es prácticamente casi lo mismo que la mascarilla facial con reservorio. Lo único diferente es que trae una bolsita llamada reservorio. La mascarilla simple es un dispositivo de plástico que cubre la boca y la nariz, posee orificios laterales que permiten la salida de aire expirado. El flujo administrado oscila entre los 6 a 10 litros, que es el litraje que yo te comentaba hace rato, Alberto, cuando estábamos hablando de los 9 litros por minuto, que el correcto sería este. Si no tuviéramos mascarilla simple, pues lógico, ponemos una mascarilla facial con reservorio, pero si la tenemos, hay que utilizar lo correcto, ¿sale? Te permite de 6 a 10 litros por minuto y aporta entre 40 a 60% de fracción inspirada de oxígeno. Estos son los que ya podemos utilizar para pacientes con lesiones moderadas, como traumatismo craneoencefálico moderado o en neumotórax simple. En neumotórax simple, en neumotórax cerrado, en neumotórax abierto, siempre y cuando pongamos el sello a 3 vías, que recuerde que ante cualquier lesión, orificio o cualquier hueco o cualquier herida que exponga el tórax, nosotros lo tenemos que parchar, lo tenemos que cubrir a través de un sello. Todavía no van ustedes por el bloque de trauma, pero pues ya por ahí se va comentando, ¿no? Para que también si les interesa vayan leyendo un poquito en esa parte. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, bien, ninguna. Entonces ya vimos, ok, muy bien, Alberto, ya por ahí vimos la fórmula del tanque de oxígeno, vimos los tipos de oxígeno, hipoxia, hipoxemia, fracción inspirada de oxígeno, las constantes de los tanques. Ahorita estamos viendo los dispositivos que vamos a utilizar ante una emergencia, un traslado o en general en la atención prehospitalaria. Muy bien, la mascarilla facial con reservorio no recirculante son de los dispositivos de alto flujo, donde nos permite, pues vaya, pasar la mayor cantidad de oxígeno en un paciente, en este caso, grave. La mascarilla no recirculante es un sistema combinado de máscara con reservorio, ¿sí? Con un sellado correcto. La MFR, así la van a encontrar en literatura como MFR, o sea, la mascarilla facial con reservorio es capaz de administrar hasta un 90% de fracción inspirada de oxígeno. Eso es bien importante que nosotros lo sepamos, ¿sale? El oxígeno llena una bolsa que sirve de reserva de oxígeno y que está unida a la mascarilla. Por eso es mascarilla facial con reservorio. La otra no lo tiene, es una mascarilla facial simple, una mascarilla simple, ¿sale? Porque no contiene el reservorio. También tiene un sistema de válvulas unidireccionales que no permite que el aire exhalado se mezcle con el aire que está dentro del reservorio, en el espacio de la máscara. ¿Sale? Ahí trae una válvula unidireccional para que cuando nosotros expiremos salga por los lados, en este caso, el exceso de dióxido de carbono y no se mezcle con el oxígeno suplementario puro que hay en el reservorio. Es importante también asegurarse que la bolsa del reservorio esté llena antes de colocar la mascarilla y regular el uso de la mascarilla entre 10 y 15 litros por minuto. Ya te permite un poquito más.
O sea, prácticamente hasta los 15 litros por minuto que tiene el flujómetro de sus tanques de oxígeno, te permite hasta el tope, hasta 15. ¿Sale? No va a salir disparada ni nada como, en este caso, las puntas nasales. Aquí la única recomendación es cuando nosotros, este dispositivo, le vamos a poner el dedito donde está la entrada del reservorio y vamos a ver cómo se infla esta bolsita que se llama reservorio, y ya después que esté, que ya esté inflada, se la vamos a colocar al paciente, porque si tú no permites que ese reservorio se llene de oxígeno y se la pones solamente así, es como si le estuvieras poniendo una mascarilla simple sin reservorio, no está haciendo su función, perdón, el reservorio. Entonces quiero que nos quede claro esa parte. Cuando vayamos a utilizar la mascarilla facial con reservorio, hay que ponerle el dedito en el huequito del reservorio y esperar que se infle la bolsita de reservorio para que podamos colocárselo al paciente. Lo mismo pasa con la BBM. Con la BBM tenemos que esperar que se infle el reservorio para que podamos meter la mayor cantidad de oxígeno, que ahorita lo vamos a ver también. Para ver si estamos poniendo atención, Jani, ¿cuántos litros por minuto o cuánto flujo permite o tolera una punta nasal? Jani. 750. No. Alberto. De 1 a 5 litros por minuto. De 1 a 5. 6 litros por minuto. De 1 a 5, de 1 a 6 litros por minuto permite de flujo, en este caso, las puntas nasales. Muy bien. ¿Y la mascarilla simple, Benjamín? Benjamín, se le pasó su tiempo. Analiza. Analiza, ¿quién sabe dónde anda? Doris. Tampoco. ¿Quién sabe dónde anda? Erika. Sí, adelante. La mascarilla. La mascarilla simple, Estrada, ¿cuánto? La mascarilla simple sería de flujo de 6 a 10 litros, que sería del 40 al 60% correcto, de oxígeno. De fracción inspirada de oxígeno, muy bien. Estrada sí está por ahí en la clase. Muy bien, y la mascarilla facial con reservorio, Perla Ivette Peralta López. Tampoco. A ver, Naranjo. De 10 a 15 y a 90 por minutos. De 10 a 15 Naranjo. minutos. Naranjo, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Naranjo se durmió. ¿Puedo participar? Es que no me sale para poner la manito. Sí, adelante, Estrada. Es el 90% y es de 10 a 15 litros de oxígeno. Muy bien, de 10 a 15 litros por minuto, con un 90% de fracción inspirada de oxígeno. Muy bien, y ahora vamos a ver la mamá de los pollitos. Pero, ¿por qué digo la mamá de los pollitos? Porque este dispositivo es una chingonería, porque prácticamente tiene la función de una mascarilla facial con reservorio y se añade que sirve para dar ventilaciones a presión positiva, ¿sale? Y aquí vamos a utilizar, aquí quiero que ustedes hagan un énfasis que las puntas nasales, que la mascarilla simple y la mascarilla facial con reservorio, la vamos a utilizar cuando hay problemas de hipoxia, cuando probablemente nuestra frecuencia respiratoria o frecuencia ventilatoria puede que esté normal. A ver quién me dice el parámetro normal de la frecuencia respiratoria.
En un adulto de 95 a 12 a 20. De 12, De de 12 a 20. De 16 a 20. Muy bien. Hay literaturas que manejan de 12 a 20, de 14 a 20 o de 16 a 20. ¿Sale? Entonces vamos a tomar la de 12 a 20 como referencia. Cuando un paciente tiene una frecuencia respiratoria o frecuencia ventilatoria de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 o 20, quiere decir que su frecuencia respiratoria está bien, que su ventilación probablemente esté bien. Pero hay muchas causas por las cuales nosotros podemos presentar hipoxia, incluso cuando una persona tiene gripe, está congestionado, una persona que geriátrica, una persona que pasó toda su vida cocinando en fogón, que ya desarrolló un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estas personas, aunque su frecuencia respiratoria esté totalmente normal, puede que presente una hipoxia. ¿Por qué? Por condiciones fisiológicas de la respiración. Una persona incluso que está perdiendo sangre puede presentar primero una hipoxia y luego una hiperventilación, ya una disnea, un problema ya de ventilación. Pero quiero que entiendan que estos dispositivos de oxigenoterapia, puntas nasales, mascarilla simple, mascarilla facial con reservorio, por lo general son utilizados para darle tratamiento a condiciones fisiológicas de la respiración causadas por la hipoxemia o la hipoxia. ¿Sale? En cambio, la BBM, bolsa, válvula, mascarilla, esta fue diseñada para ayudar a la frecuencia respiratoria cuando hay problemas de hipoventilación o hiperventilación. La BBM, vamos a ver las características. ¿Quién me ayuda leyendo aquí donde dice este dispositivo es el no sé qué? Este dispositivo es el idóneo cuando se necesita administrar ventilaciones o presión positiva y sobre todo con altas concentraciones de oxígeno, con una velocidad de flujo de 15 litros por minuto y un sellado adecuado de la mascarilla facial. Podemos aportar hasta el FiO2 de 100%. Todas las bolsas autoinflables deben tener reservorios para que cumplan la entrega del oxígeno del 100%. Ok, para que cumplan la entrega de oxígeno del 100%. Las indicaciones principales para el uso de este dispositivo son las siguientes. Pacientes y ventilaciones autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente estemos con ventilaciones, también se le puede llamar ventilaciones agónicas cuando la persona ya prácticamente está, pues vaya, agonizando o cuando está en un paro cardiorrespiratorio. Pacientes que necesiten apoyo ventilatorio con parámetros ventilatorios de 10 o menos ventilaciones durante un minuto. Si el paciente está hipoventilando de 10 ventilaciones, 9, 8, 7, 5, 6 ventilaciones por minuto, vamos a utilizar la BBM. ¿Sale? Pacientes que no ventilan de forma adecuada con parámetros ventilatorios de 30 a más ventilaciones durante un minuto, vamos a utilizar también la BBM. Entonces, ya dijimos que un parámetro normal de una ventilación normal en un adulto es de 12 a 20, quiere decir que si encontramos un paciente ventilando con una frecuencia ventilatoria de 30, ¿qué vamos a hacer? Utilizar la BBM. Y si encontramos a un paciente con una ventilación, está ventilando en 10 o menor de 10, vamos a utilizar también la BBM. Entonces la BBM se utiliza cuando un paciente tiene una frecuencia ventilatoria menor de 10 y mayor de 30. Quiero que nos quede claro esto, porque a veces tenemos la BBM en nuestro botiquín y la utilizamos para todo. Y no, la vamos a utilizar cuando hay una hipoventilación de 10 o menos o una hiperventilación de 30 o más. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro esa parte? Ahora, si encontramos hipoventilación o hiperventilación, seguramente la saturación parcial de oxígeno va a estar por los suelos. Puede que sea una hipoxia severa debajo de 85.
Pero no nos preocupemos porque la BBM también tiene esa magia, por eso tiene el reservorio, siempre y cuando hagamos un buen sellado y conectemos la extensión de lo que es la BBM al tanque de oxígeno, porque si nosotros no conectamos la extensión, el cablecito que se conecta de la BBM o la manguerita que se conecta de la BBM al tanque de oxígeno, no estaremos dando el 100%. ¿Cuánto de porcentaje estamos dando si utilizamos una BBM sin oxígeno? Jaja, los agarré en curva, ¿verdad? Rosy, Jared, ustedes ya deben de saber. No, son los 750. No, eso es lo que almacena una BBM adulta en mililitros, 750 mililitros a 1000 Una mililitros. pregunta. ¿Cuánto? Si yo conecto la BBM, un tanque de oxígeno de fracción inspirada de oxígeno, yo voy a estar aportando el 100%. Pero si yo no lo conecto al tanque de oxígeno, ¿cuánto estoy aportando de fracción inspirada de oxígeno? Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Bueno, el 21%. Casi le atinaba a Cindy. Bueno, Ese te viene gané. siendo lo de igual lo del FIO2, ¿no? Es correcto. Por ahí, Evaristo, muy bien. El 21% vamos a estar administrando si no conectamos una BBM al tanque de oxígeno. Por eso es importante conectar nuestra BBM, pero si no tenemos oxígeno y el paciente está con problemas ventilatorios menor de 10 o mayor de 30 y solamente tenemos la BBM, pues la utilizamos. Pues aunque sea el 21% a nada, pues utilizamos una BBM. Y si tenemos el tanque de oxígeno, pues muy chingón, porque ya vamos a estar aportando el 100%. ¿Sale? Muy bien. Ventilaciones a través de la mascarilla facial propia del dispositivo. Esta ventilaciones no se la podemos dar si desconectamos la mascarilla. Tenemos que poner la mascarilla y tenemos que hacer la técnica del sellado de CIE. Para los que no saben cuál es esta técnica, pues les invito a que la investiguen y la lean. El sellado CIE es prácticamente con tu mano, vas a formar una C donde vas a agarrar el extremo de la mascarilla y la vas a hacer hacia abajo para crear un sellado. Y con tus otros 3 dedos vas a agarrar la parte de el maxilar inferior donde te vas a apoyar en este caso para sostener tus manos y también la mascarilla. Entonces el sellado CIE. Ya hay otra actualización donde hay doble C y doble E, pero esto es cuando, por ejemplo, si yo estoy solo, pues con una mano C y E y con la otra ventilo. Pero si ya tengo más personas que me pueden ayudar y quiero hacer un sellado completamente correcto y profesional, entonces hago el sellado doble C y doble E y hago más presión en, en la parte de lo que es la parte nasal y la vía aérea, la parte de la orofaringe, en la parte oral. En la ventilación hago mayor presión y permito que ese oxígeno pase directamente hasta los alvéolos. Hay que tener cuidado también al utilizarla. Una BBM adulta puede almacenar hasta 750 mililitros. Y recuerden que nosotros en volumen corriente solo necesitamos ¿cuánto? ¿Cuánto de volumen 300, corriente? Eso ya lo vimos. 350, ¿no? 350 de manera real, porque ¿cuánto se quedan en el espacio muerto? 150. 150. Entonces, ¿cuánto necesitamos en general? 100. Si no mal recuerdo, 450 o 500, creo. Muy bien, Alberto. 500 mililitros es el volumen corriente, el volumen tidal en un adulto. Si la BBM almacena hasta 750 mililitros, o sea, por lógica, no debemos de apretar a todo lo que da esa BBM. Tenemos que apretar la conciencia. La BBM pediátrica, que sí almacena los 500 mililitros, entonces eso sí, por lógica, sí podemos apretarlo todo para poder alcanzar los 500 mililitros de volumen corriente en un adulto. Pero en una BBM adulto no podemos apretar, no debemos apretar completamente todo, ¿sale? De hecho, Ahora sí.
Si utilizamos una BBM pediátrica, entonces sí. Dime. De hecho, creo que se debe hacer, si no mal recuerdo, en 5 segundos. O sea, dependiendo de la condición del paciente. Por ejemplo, un paciente que está hipoventilando, un paciente incluso en paro con un RCP de manera sincrónico, podemos hacer una ventilación cada 6 segundos. Pero, por ejemplo, la hiperventilación controlada en un traumatismo cronocefálico con datos de herniación, con datos de tríada de Cushing, con fractura de piso de cráneo, ya ahí la ventilación cambia a 1 cada 3. Bien. Preferentemente la BBM, ya lo comentaba, debe de estar conectada a una fuente de oxígeno a flujo de 15 litros por minuto. Se utilizan como una vía aérea abierta y permeable de manera manual o mecánica como mínimo. La BBM la podemos utilizar acompañado con dispositivos de la vía aérea o técnicas de la vía aérea de manera manual. ¿Cuáles son estas dos técnicas de manera manual? ¿Cuáles son las técnicas manuales para uso para manejo del control de la vía aérea? Las técnicas manuales. Las cánulas, ¿no? No, esos son dispositivos mecánicos para... Tracción mandibular y elevación Frente a mentón y tracción mandibular. Es correcto, por ahí también ya había comentado Evaristo. Son dos. La elevación frente mentón, que recordemos que son para pacientes que no sufrieron ningún tipo de trauma o que no sospechamos de lesiones de columna o de cervicales o de cuello, podemos hacer elevación frente mentón. Un paciente clínico que se le bajó la glucosa, está en su casa y lo encuentra y que tiene roncus, entonces sí puedes hacer elevación frente mentón, pero si está inconsciente y está alcoholizado y fractura de cráneo o fractura bilaterales de fémur o cualquier fractura de sus extremidades y no sé si tiene una lesión en cuello o en cervical, en columna o en médula. Tracción mandibular se hace, ¿no? Perdón. Es correcto. No voy a hacer elevación de mentón, como dice Naranjo, voy a hacer una subluxación mandibular o tracción mandibular. Se dice de estas dos maneras porque la tracción mandibular es simplemente vamos a traccionar, o sea, vamos a hacer hacia abajo el maxilar inferior. Eso es lo único que vamos a hacer, y al hacer esto, el piso de la lengua está anatómicamente adherido al maxilar inferior, lo que por lógica cuando tú hagas hacia abajo el maxilar inferior te estás trayendo la base de la lengua y desobstruyes una vía aérea de manera rápida. ¿Cuándo vamos a hacer subluxación mandibular? Bueno, cuando hay espasticidad de los músculos, no puedes abrir la vía aérea, entonces levantas los arcos mandibulares, destrabas los arcos mandibulares y los haces hacia abajo y se queda prácticamente luxado lo que son los arcos mandibulares. Entonces, por eso se conoce como inicias contracción mandibular y si no hay una resistencia y espasticidad, entonces tendrías que luxar en casos extremos. No es como que siempre tengamos que luxar porque a veces podemos incluso hasta fracturar. Pero pues ahí entra ya el riesgo-beneficio. ¿Cuál es el riesgo? Pues fracturar. ¿Y cuál es el beneficio? Pues que no se muera con una hipoxia o con una obstrucción de la vía aérea. Entonces eso quiero que nos quede claro. ¿Y cuáles son los métodos mecánicos de la vía aérea que podemos utilizar? Dispositivos mecánicos. Una cánula. Ajá. ¿Cánula qué? ¿Cuál? Cánula orofaringia. Cánula orofaringia y cánula nasofaringia. Muy bien. ¿Qué dispositivos podemos utilizar como manejo de la vía aérea y que con esos dispositivos tenemos que quitar la mascarilla para poder conectarlo y dar ventilación? ¿Cómo se llaman? Ustedes lo vieron, chicos. Creo que es la mascarilla laringea. Muy bien, un equipo supraglótico que es mascarilla laringea, ya un dispositivo considerado avanzado que incluso se les enseñó a ustedes, y hay un dispositivo aún más avanzado.
¿Cómo se llaman? Los tubos endotraqueales. Muy bien, los tubos endotraqueales. Los tubos endotraqueales, que ya estamos hablando de dispositivos más avanzados, pues hacemos una intubación endotraqueal y conectamos en este caso la BBM para dar asistencia ventilatoria. Después de eso, pues también sabemos que pues ya se utilizan los ventiladores mecánicos para dar asistencia ventilatoria ya de manera pues ya electrónica o de manera ya mecánica en este caso. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar las situaciones donde se utiliza cada dispositivo? Bueno, en puntas nasales, para que nos quede bien claro, puntas nasales para pacientes con hipoxia leve o moderada. ¿Quién me dice parámetro de la hipoxia leve? ¿Cuándo consideramos que la hipoxia se encuentra en parámetros leves? 91, 94. De 91 a 94. Muy bien. ¿Y moderado? 86 a 90. ¿90 qué? ¿Mande? De 86 a 90. Ok. Alguna literatura lo manejan de 75 a 89. De 75 a 89. ¿En cuál? ¿En moderada? Sí, en moderado. Híjoles. Bueno, si por ahí te acuerdas de la literatura, me la compartes. No había leído ese parámetro. Por ahí tan bajo. O sea, ya lo considero muy bajo. Pero si por ahí la tienes, pues ya ahí me la compartes. Sale en este caso. Bien, pacientes con hipoxia leve o moderada, unas puntitas nasales. Pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes, por ejemplo, con asma, en pacientes, por ejemplo, con fibrosis pulmonar, en pacientes en recuperación postoperatoria o en sala de hospitalización que presente ligera dificultad respiratoria o baja saturación, ponemos unas puntitas nasales. Paciente con insuficiencia cardíaca, congestiva, leve o moderada, paciente que necesita oxígeno domiciliario crónico, como por ejemplo ahora con lo del COVID, muchas personas quedaron con secuelas y tuvieron que utilizar por mucho tiempo, incluso hay muchos que utilizan todavía sus puntitas nasales para poder descansar. En las mascarillas simples, pacientes con hipoxemia moderada que no mejora con cánulas nasales, crisis asmáticas, traumatismo de emergencia respiratoria como neumotórax en fase inicial, EPOP también de leve a moderado, neumonía, fracturas costales y TCE leve. Fracturas costales a partir de 3 o 4 costillas. ¿Cómo se le llama a esa condición? Tórax inestable. Es correcto. Tórax inestable cuando ya tenemos 2 o 3 o 4 fracturas de arcos costales o costillitas o costillas. Bien. La mascarilla simple con reservorio, ¿en qué tipo de pacientes? Aquí sí ya cuando son pacientes con traumatismos graves, con hipoxemias severas, politraumatizados, trauma torácico con compromiso respiratorio como hemoneumotórax a tensión, hemotórax o hemoneumotórax, traumatismo torácico con compromisos respiratorios, pacientes en shock descompensados, intoxicaciones inhalatorias o por monóxido de carbono. Utilizamos mascarillas simple, pero facial con reservorio. Bueno, aquí es mascarilla facial con reservorio, creo que la palabra simple fue el rollo, pero el nombre correcto es mascarilla facial con reservorio. La bolsa válvula mascarilla, pacientes en paro cardiorrespiratorio, presencia de respiraciones agónicas o pacientes con apnea. ¿Qué es la apnea? No es Es la ausencia de respiración. Ok, muy bien, Castillo. Es la ausencia de la respiración por pequeños intervalos entre 20, 30 o 40 segundos. Se detiene la respiración, se le llama apnea. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que, ya no hace mucho pasó de que llevaba un paciente con trauma de cráneo,
hasta en el hospital se rieron. Yo estuve presente porque le dieron RCP a un paciente porque se guiaron con el oxímetro dejó de marcar la saturación parcial de oxígeno. Y me comentaron ellos, pero es que también dejó de marcar la frecuencia cardíaca. Le digo, mira, algunos dispositivos cuando desciende drásticamente la saturación parcial de oxígeno, se apagan totalmente los oxímetros, pero no significa que cayó en paro. Ahí es donde viene tu evaluación y tu destreza como paramédico, chécale el pulso. Si todavía tiene pulso, entonces espera 30 segundos, 20 o 30 segundos. Si no quieres esperar, hazle un estímulo doloroso, el más doloroso de su vida, ya va a ver cómo regresa súper rápido y cómo respira otra vez. Y te vas a dar cuenta que son periodos de apnea, ausencia de la respiración por pequeños intervalos en segundos. Muy bien. Traumatismo craneoencefálicos graves o pacientes en shock grave con compromiso respiratorio. Bien, en ese tipo de pacientes nosotros vamos a utilizar bolsa, válvula, mascarilla. La bolsa, válvula, mascarilla, si no se sabe utilizar, si lo utilizamos porque se nos da la gana y todavía apretamos a todo lo que da una BBM adulta, lo que podemos ocasionar es lesiones como barotraumas, lesiones en lo que es los alvéolos en el pulmón, y eso es una complicación que puede ser grave. Incluso podemos generar un neumotórax simple, que luego se puede volver un neumotórax a tensión, que ya sería una complicación grave en este caso. Muy bien, ¿alguna duda, chicos? Por ahí ya terminamos las diapositivas. Ya me gustaría que por ahí ya pudieran compartirme cuáles son sus dudas, si por ahí fui claro, igual sean honestos, saben que conmigo no hay ningún problema. Si sienten que fui claro, si sienten que les enredé más, si no fui claro y necesitan que yo le explique otra cosita por ahí, todavía quedan algunos minutitos para poder aclarar esas dudas. Así que pues adelante por ahí. ¿Alguna duda, chicos? Los de Macuspana, Comalcalco, sugerencia, reclamo. Estuvo chicos, muy bien la clase. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Estuvo muy bien la clase. Estuvo muy bien la clase, la verdad muy interesante y me gustaría que así nos invitaran a otras clases. Sí, está muy bueno. Sí. Los martes y jueves estamos dando por ahí las clases. Es cuestión de que se pongan nada más de acuerdo con la LIC, Adriana, y con la LIC aquí, Ana, igual de Comalcalco, o con Liz, con Elizabeth, para que les compartan el link y pues se puedan unir. Yo acá con gusto de esperarlos y tenerlos aquí en la sala virtual. Ok, gracias. De nada, un gusto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? Sí, sí me expliqué por ahí o hubo alguna duda. Cristian. Creo que yo no estuve al principio, pero sí, bueno, solamente quiero que me aclares si estoy bien, ¿no? Sobre la tres fases de la oxigenoterapia, que es presión, volumen y flujo. Ok, así es. Así es, Alberto. Sí, la oxigenoterapia puede ser tal vez un poquito complicadita por pues las cuestiones de su uso. ¿Por qué? Porque en principio tenemos que decidir a través de la evaluación. A veces decidimos sin evaluar, tenemos que evaluar primero, empezar a decidir, empezar a tomar las decisiones basadas en nuestro pensamiento crítico
para poder utilizar los dispositivos de oxigenoterapia adecuados, porque a veces caemos en incorrectos y en vez de ayudar, pues suele ser perjudicial. ¿Alguna otra duda? No, de mi parte, ahora sí que no tengo ninguna, a pesar de que entré a lo último, creo que sí fue muy claro y están muy claras las diapositivas sobre pues lo que es más importante, ¿no? Sobre lo de cuánto almacena pues ahora sí que mecanismo, por ejemplo, como las puntas nasales, la bolsa simple, o sea, la mascarilla simple. O sea, creo que esta parte sí es muy, muy importante saberlo, ya que ha pasado, como mencionaba anteriormente, de que a veces le ponen, por ejemplo, las puntas nasales y le ponen que si 9 o 10 y hasta se ahoga el paciente, ¿no? Cuando pues sabemos que para eso pues es una mascarilla simple. Creo que en esa parte sí está muy, muy claro todo. Ok, correcto. Muchas gracias, Alberto, por la aportación. ¿Alguien más, chico? Naranjo, a pesar de que no has iniciado por ahí las clases formales, te hemos invitado a la sala, pero ¿qué tal el tema de hoy? Sí, tal vez con muchas dudas, pero no sé si fue entendible. Sí, no, para nada, ya sabe que cuando yo tengo dudas soy muy preguntón. Sí me pareció muy bien la clase, la verdad entendible, he aprendido muchas cosas, he anotado muchas cosas que pues igual no nada más se queda con ver la clase y escucharla, sino también estar estudiándola. Pero sí, muy claro, bien, gracias. Ok, muy bien, Naranjo. ¿Alguien más, chicos? ¿Algunas dudas? ¿Algo que quieran comentar por ahí? En el chat también lo pueden poner, en este caso. Bueno. Ok, por ahí escribió Reyes, excelente, me parece bien que haya sido clara la información. A veces siento que hablo un poquito técnico, si por ahí hay alguna palabrita o algo que no le entienden, igual con gusto, o si quieren que yo hable un poquito menos técnico también, con confianza, me lo pueden pedir, ¿sale? Si por ahí ya no tenemos, nada más, sería todo de mi parte. No sé si por ahí la licenciada Ana o Eli tienen algún comunicado. Ya de mi parte sería todo y nos veríamos el próximo, bueno, este jueves, si Dios lo permite. No, chicos, por ahí ya realicé el pase de lista. Y ahorita que termine el licenciado Pablo, pues ya cerramos la sala. Ahorita estamos ya a punto de cerrar la grabación. Nos vemos el próximo jueves. Ok, bueno, nos vemos el jueves, chicos, entonces. Por ahí, pues que pasen todas buenas noches y pórtense bien.